Mi nombre es Karen, y soy una empleada de 25 años. Mi abuelo, quien me crió, falleció hace 6 meses. Hoy, el abogado leerá el testamento de mi abuelo, así que estoy visitando su casa con mi hermana Susan, que es 4 años mayor que yo y mi única familia. Nuestros padres murieron en un accidente hace 20 años, y desde entonces, nuestros abuelos nos criaron. Después de que mi abuela murió de una enfermedad hace unos años, la salud de mi abuelo comenzó a deteriorarse, y se enfermaba con frecuencia. Preocupada, me mudé a un apartamento cerca de su casa y lo visitaba a menudo. Ya eres una mujer adulta, no es adecuado que sigas viniendo a casa, decía mi abuelo, pero siempre reía alegremente. Luego, un día, lo encontré tendido en la entrada, con dolor, en pánico. Llamé a una ambulancia, pero mi abuelo falleció así, de repente. ¿En qué estás soñando? Al menos prepara algo de té. La voz de mi hermana me trajo de vuelta a la realidad. Cierto, el abogado llegará pronto, respondí y me dirigí a la cocina. Al echar un vistazo rápido, vi a Susan estirando perezosamente sus piernas en la alfombra y bostezando. Aún podía oler su fuerte perfume incluso en la cocina, y puse una cara de disgusto. Es la misma de siempre, murmuré para mí misma, colocando la tetera en la estufa. Mi hermana siempre ha sido del tipo que solo se preocupa por sí misma. Cuando llegó a la adolescencia, comenzó a teñirse el cabello y a juntarse con delincuentes. Siempre estaba fuera y pedía dinero sin trabajar. Incluso cuando causaba problemas y nuestros abuelos tenían que disculparse en su nombre, ella permanecía indiferente. Yo, siendo la tranquila, a menudo tenía que lidiar con las consecuencias. Parece que no ha cambiado mucho, incluso después de convertirse en adulta. No tiene un trabajo estable y parece que solo deambula mientras trabaja a tiempo parcial. Sabía que le había estado pidiendo dinero a nuestro abuelo cada vez que yo no estaba cerca. Era fácil imaginar que todo esto le parecería una molestia si no fuera por la herencia. Ah, debe ser el abogado. Gracias por venir hoy. Escuché la voz aguda y formal de mi hermana, indicando que el abogado había llegado. Rápidamente coloqué las hojas de té en la tetera y me dirigí hacia la entrada. Gracias por venir hoy, dije. Había conocido al abogado en el funeral. Sus ojos eran tan amables como los de mi abuelo, y una insignia de abogado brillaba en su pecho. Después de ofrecer incienso frente al retrato de mi abuelo, tomó un sorbo del té que le serví y luego sacó el testamento de mi abuelo, que le había sido confiado mientras mi abuelo aún vivía. El contenido era el siguiente. Mi hermana mayor, Susan, heredaría $20 millones en efectivo, y yo, la hija menor, heredaría esta casa y el terreno en el que se encuentra. Al escuchar esto, mi hermana estalló en carcajadas. ¿20 millones en efectivo para la hija mayor y solo una vieja casa para la menor? ¡Qué gracioso! Es justo para alguien tan simple como tú, se burló. No es solo la casa, también está el terreno, contesté. Mi hermana rió despectivamente. Vaya, el valor de este terreno en un lugar tan remoto no es sorprendente. Ah, hubiera preferido el efectivo. Supongo que el abuelo tenía una debilidad por mí después de todo. No puedo negar que estoy un poco sorprendida. Supongo que mi abuelo quería que yo protegiera su amada casa y el terreno donde pasó su vida con mi abuela. Una casa y un terreno. Eso es bastante increíble, ¿no, Brian, mi novio?, exclamó sorprendido después de escuchar mi historia. Negué con la cabeza, insinuando que no es tan genial como suena. No realmente. Mi hermana heredó 20 millones en efectivo. Eso es más impresionante. Sentí una sensación de vacío al decirlo en voz alta. Aunque estaba siendo modesta, verbalizarlo se sentía como una aceptación. «Wow, hermosa y ahora tiene dinero. Es más, la mejor victoria», dijo Brian insensiblemente. Le eché una mirada de reojo a Brian por su comentario. Al darse cuenta de su error, bromeó. «Tu consuelo significa más para mí que el dinero, Karen». Brian ha sido mi novio desde que comencé a trabajar. Nos conocimos en un evento social, y siendo de la misma edad, congeniamos bien. Lo he presentado a mi abuelo y a mi hermana, aunque no me ha propuesto matrimonio aún. He estado considerando casarme. Hoy fue nuestra primera cita en el campo, y terminé contándole a Brian sobre mi herencia. Supongo que fue porque pensé que algún día se convertiría en mi esposo. No tenía idea de que llegaría a arrepentirme de esto. Unos días después, visité la casa familiar que había heredado de mi abuelo. Tenía la intención de limpiar y ordenar sus pertenencias. La propiedad era grande, pero la casa era modesta. Pensé que podría manejarlo por mi cuenta y miré alrededor, ponderando. Está cerca de mi lugar de trabajo. Tal vez debería mudarme aquí. Vivir aquí tranquilamente con un gato no suena tan mal. No habría que pagar alquiler.
y aunque podría haber costos de mantenimiento, he estado trabajando duro y ahorrando, así que no debería ser un problema. Quizás algún día con Brian. Sintiendo vergüenza ante la idea, sacudí la cabeza vigorosamente y me arremangué para comenzar a limpiar. Justo entonces, recibí una llamada. El nombre de mi hermana apareció en la pantalla de mi smartphone. Hermana, ¿qué pasa? Hey Karen, ¿disfrutando toda sola en esa vieja casa? Mi hermana parecía estar borracha. Siempre tenía una forma única de alargar sus palabras, pero hoy era particularmente malo. ¿Estás bebiendo? ¿No es así? Aún es de tarde, señalé con un suspiro. Oh, eres tan santurrona, suspiró exageradamente en respuesta. Estaba pensando en mudarme aquí eventualmente, respondí, esperando terminar la conversación rápidamente. ¿De verdad? Yo estoy disfrutando una suite en un hotel de lujo ahora mismo. Mi hermana levantó la voz de manera exagerada. Adivina con quién estoy. No tengo idea. Aburrida. Es esa actitud la que hará que Brian no te quiera. ¿Qué? Lamento, Karen. La voz de Brian se apoderó de la línea. La repentina intervención de Brian me tomó por sorpresa. Interrogantes mareantes surgieron en mi mente, pero no podía ignorar los pensamientos asquerosos que se formaban en mi cabeza. Sorprendida, la voz maliciosa de mi hermana resonó. Desde que me lo presentaste, pensé que Brian era un buen partido. Ella se jactó de cómo había estado atraída por Brian desde que lo presenté, cómo sabía dónde trabajaba por mí, y cómo lo abordó en cuanto salió del trabajo. Él la siguió gustosamente cuando ella lo invitó. Le dijo que ella era cientos de veces más atractiva que yo. Escuché en silencio, aturdida. Karen, lo siento mucho. La voz de Brian volvió a sonar. Dime que es un error. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Como hombre, tuve que aprovechar esta oportunidad. ¿Qué? Me siento mal por esto, pero vamos, es imposible resistirse a una mujer hermosa que tiene 20 millones de dólares, ¿verdad? La forma en que hablaba, como pidiéndome que entendiera, drenó mis emociones. Sentí una sensación fría, como si mi sangre se estuviera agotando. ¿Sabes qué? No necesito un hombre como tú, dije. Pude escuchar a mi hermana riéndose a carcajadas en el fondo. La voz en el teléfono volvió a cambiar a mi hermana. Bueno, así es, de ahora en adelante, no nos consideremos hermanas, ¿ok? No quisiera que acudieras a mí solo porque estás en bancarrota, dijo, terminando la llamada. Abrumada por las emociones que habían quedado rezagadas, lo único que pude hacer fue llorar. Han pasado 5 años desde entonces. Tenía un gato en mi regazo, adormecido frente a mi laptop. El gato ronroneaba contento en su sueño. Hoy era mi día libre, pero aún tenía un poco de trabajo pendiente que traje a casa. Oh no, así no terminaré el trabajo, pensé. Me sentí culpable, pero tuve que mover al gato de mi regazo. Justo cuando alcancé para hacerlo, mi teléfono comenzó a sonar. Un número desconocido se mostró en mi smartphone, pensando que podría ser relacionado con el trabajo. Respondí la llamada sin sospecha. Hola, Karen, mucho tiempo sin verte. Instantáneamente supe quién era y me congelé. La manera distintiva de hablar era inconfundiblemente la de mi hermana. Eres tú, Karen, ¿verdad? Puedo saberlo solo por tu hola inicial. Después de todo, soy tu hermana mayor. Han pasado 5 años, lo que debería hacer que Susan tenga 34. Una sonrisa se formó en la esquina de mi boca al ver su forma inalterable de hablar. Eres la misma de siempre. Por cierto, volví a casa y hay un hotel. ¿Vendiste la casa? No es de tu incumbencia. Vamos, es un hotel bastante grande. Debiste haber ganado una buena cantidad de dinero, ¿verdad? Harta. Estaba a punto de colgar cuando ella empezó a hablar sobre su situación actual. Según Susan, había gastado la herencia en unos 2 años. Ahora incluso tenía una considerable cantidad de deudas. Incluso Brian, con quien aún está, parecía estar ahogado en deudas. Me quedé sin palabras. Honestamente, no me importaba en absoluto. Entonces, préstame algo de dinero. Contra los gritos de Susan, respondí con calma. Siempre me pregunté por qué el abuelo distribuyó su herencia de esa manera. Pero el día que te llevaste a Brian y rompiste nuestros lazos, lo entendí. Empecé a hablar lentamente. Hace 5 años, cuando Brian rompió conmigo, estaba destrozada. Después de llorar a mares, me senté aturdida en mi habitación, mirando al vacío. Soy tan tonta, murmuré mientras las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo. Mi mirada cayó sobre una pintura que hice de niña y que regalé a mi abuelo.
La había enmarcado y colgado con cariño. Levantándome con dificultad, tomé la pintura. Abuelo. A medida que los sentimientos de nostalgia y soledad afloraban y las lágrimas comenzaban a caer, sentí que algo se caía de la parte trasera del marco. Al recogerlo, vi que era una hoja de papel dirigida a mí. Recordé cómo, cuando era pequeña, solía pegar notas en la parte trasera de este marco e intercambiar mensajes secretos con mi abuelo. Era como un diario familiar. En realidad, sabiendo que heredaría la casa, probablemente pensó que encontraría esta nota. Me alegra haberlo notado, pensé, estremeciéndome ante la idea de que podría haberla dejado sin ver. Para Karen. La fecha en la carta era justo antes de que mi abuelo falleciera. Sabía que notarías esta carta. Ahora mismo, probablemente te estás preguntando por qué distribuí mi herencia de esta manera, dinero en efectivo para tu hermana y una vieja casa y terreno para ti. Puede parecer que favorecí a Susan, pero ese no es el caso. A pesar de cualquier afirmación de favoritismo, quería dejar la mayor parte de mi herencia a ti, que cuidaste de mí hasta el final. Finalmente entendí lo que me había estado molestando. No importa qué. El abuelo pensó más en mí. Pensé, profundamente herida por las palabras de Susan en ese momento. A pesar de haber amado más a mi abuelo, una especie de celos aún persistía. Continué leyendo la carta. Pero Susan no se conformaría con una división regular. Esta niña, incluso como su abuelo, debo admitir que es terriblemente codiciosa. Exactamente, abuelo, pensé, incluso me quitó a mi novio. Eso es lo que quería decirle en mi corazón. Por eso lo arreglé de esta manera. Si a primera vista parece que Susan recibió el mejor trato, no prestará atención a tu parte. Según la carta de tu abuelo, el valor de esta tierra en nuestra área está aumentando continuamente debido al desarrollo urbano en curso. Al momento de escribir esto, no vale los 20 millones de Susan aún, pero el valor de esta tierra seguramente aumentará en el futuro. Cuando leí hasta aquí, mis ojos se abrieron de sorpresa. Puedes vivir aquí si estás apegada, o puedes venderlo cuando su valor suba lo suficiente como para obtener una buena ganancia. Todo lo que... Cuando terminé de transmitir el contenido de la carta, Susan chasqueó la lengua y dijo, viejo. Viví en esa casa por un tiempo, pero cuando mi matrimonio se arregló, decidí vender la casa tal como sugirió la carta del abuelo. El valor de la tierra había subido lo suficiente de todos modos. Nunca te prestaré dinero, declaré. Susan parecía frustrada, pero como si tuviera una buena idea. Dijo, está bien, si quieres, puedo devolverte a Brian, así que ayuda a tu hermana, es un buen trato, ¿verdad? En ese momento, algo se rompió dentro de mí, ya era suficiente. Has sido cuidada por el abuelo, y sin embargo no has mostrado un ápice de gratitud, te desprecio por eso, y ya no eres mi hermana. Además, ya estoy casada, no necesito a Brian, y ni siquiera quiero ver su cara. Mantente fuera de mi vida para siempre. Dije lo que necesitaba decir y colgué. Rápidamente configuré el bloqueo de llamadas, y mi gato, acurrucado en la cama, me miró con ojos grandes. Lo recogí y dije, lo siento. Después de eso, parece que Susan contactó a Brian, y ambos irrumpieron en nuestra vieja casa. Intentaron. Probablemente estaban siendo trasladados a otra ubicación. Mientras los veía, me invadió un sentimiento de melancolía. Mi esposo y yo cruzamos miradas. Tomé la mano que extendió, y salimos de la estación de policía. ¿Estás bien?, preguntó, siempre preocupado, mirándome con ojos gentiles. Estoy bien, te tengo a ti y a esta pequeña, dije, tocando mi vientre bastante visible y sonriéndole. En mi vientre, un nuevo miembro de nuestra familia estaba creciendo. El dinero es importante, pero hay algo aún más valioso, pensé, eso es lo que quiero enseñarle a nuestro hijo. Con mi esposo a mi lado, sabía que podríamos crear una familia amorosa y feliz.